Bueno, hoy vamos a estar viendo el tema de un control nuevo, que era el control timer. Así que vamos a abrir el visual. Bien, acá. Dentro de las herramientas donde se encuentran todos los controles, acá tenemos uno que es como un cronómetro. En el momento que hacemos un clic, podemos hacer o bien doble clic para que se inserte o directamente dibujarlo. A diferencia de los otros controles, como los labels, las cajas de texto, los botones, el tamaño de este control es único. O sea, va a ser siempre fijo de este tamaño. Después, este elemento se visualiza únicamente en lo que es la parte de vista diseño. O sea, mientras ejecutamos, por ejemplo, yo le pongo play, este objeto no se visualiza en la pantalla. Este objeto, por sí solo, nosotros ponemos play y no vamos a ver ninguna diferencia. O sea, ningún cambio con respecto a lo que es el código. Pero si de repente vamos a cambiar una propiedad, vamos a poner acá, tenemos la siguiente propiedad, que es la propiedad interval. Por defecto el intervalo tiene un valor de 0 y estos representan lo que serían los milisegundos. Es más, acá abajo, en lo que es la definición, nos dice: devuelve o establece el número de milisegundos, y me dice entre dos llamadas al evento timer de un control timer. Entonces acá me está diciendo que nosotros vamos a poder colocar, en este caso, podemos establecer una cantidad, o sea, un valor. ¿Cómo es que se utiliza el control timer? Nosotros acá le establecemos, por ejemplo, le voy a colocar como valor 1000. Estos milisegundos representarían un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, voy a hacer un label para que se vea mejor el ejemplo. Vamos a poner acá un label. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir acá en el control timer, voy a hacer doble clic. Y voy a decirle que este label me va a estar mostrando información. Voy a crear una variable llamada segundos, los cuales se van a estar incrementando. Lo que nosotros escribamos acá dentro de lo que es el control timer es, por ejemplo, le voy a decir que lo que está acá se va a estar ejecutando cada un segundo. O sea, lo que sea que nosotros estemos colocando acá en estas líneas de código. Entonces le voy a decir que el label 1 me va a estar mostrando los segundos. Esta variable que inicialmente vale 0 se va a estar incrementando. Quiero que los segundos se vayan incrementando de a 1. Entonces si yo, por ejemplo, le pongo play, ahí vemos cómo empieza el 0, 1, 2, 3. O sea, va incrementándose. El control timer, al haberle puesto un valor en el intervalo, si yo, por ejemplo, acá al intervalo lo dejo como estaba en un principio, en 0, fíjense que no se está ejecutando. O sea que no hay un tiempo para que se ejecuten estas acciones. No está corriendo el tiempo. Entonces, por ese motivo, el valor del intervalo sería una de las partes más importantes, porque acá le establecemos el periodo de ejecución, o sea, cada cuánto se van a estar ejecutando las tareas.
y automáticamente inicia. Si yo, por ejemplo, quisiera que inicie, por ejemplo, el conteo partiendo de un botón, o sea, que espere en el momento que hacemos un clic en el botón para que comience. Vamos a poner iniciar. Esto por defecto arranca, pongo play y ya se está empezando a ejecutar el control timer. Lo que se puede hacer es lo siguiente. Acá hay una propiedad, que es la propiedad enable, que la conocemos porque bloquea los objetos que no se puedan seleccionar o interactuar con ellos. Y tiene la propiedad true. Voy a pasar la propiedad a false. Vamos a ponerle play. Y fíjense que estando en falsa, no importa si el intervalo ya tiene un valor. Su propiedad enable está en false, entonces es como si no se estuviera ejecutando. Ahora, yo acá voy a iniciar y voy a decir que este control, la propiedad de enable pase a true. O sea, que se active. Por lo tanto, recién ahora presiono acá en iniciar y ahí vemos cómo arranca. Si yo quisiera detenerlo, detener o pausar, mejor dicho. En el caso de pausar, timer 1, enable, igual a false. Entonces acá ponemos iniciar. Acá voy a ponerle pausar. Y fíjense cómo quedó ahí, tildado en el 7. Acá le pongo iniciar. Y ahí, más que iniciar, en realidad continúa. Ahí lo pauso. Si yo quisiera reiniciarlo, entonces la variable esta de segundos tendría que regresar a 0, como para reiniciarlo. ¿Cómo vamos con el control timer? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Dentro de todo no tiene muchas propiedades, sino después lo que hagamos con el control es donde decimos, ah, mira tú. Bien, very good. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle vamos a hacer el botoncito de reiniciar. Vamos a tener el botón para poder ejecutarlo, para poder pausarlo y para poder reiniciarlo. Como fuese podríamos hacer un cronómetro donde tenemos los milisegundos y después podríamos tener los segundos también. O directamente lo hacemos ahí sencillito para poder pausarlo y reiniciarlo. Así que vamos a agregar el otro botoncito que hace falta. Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacer un poco más prolijos. Iniciar. O vamos a hacer directamente una matriz de controles. Así que voy a borrar todo. Así lo hacemos bien prolijo. CMD, controles, copiar, pegar. Hacemos la matriz. Este sería para iniciar. Pausar.
Este mismo botón podría llegar a cumplir dos funciones, que sea pausar y continuar. También podría ser. Y acá tenemos reiniciar. Ahí tenemos las tres opciones. Recuerden, el control timer por defecto no aparece. Entonces acá, como la ejecución de este objeto va a depender de estos otros botones, o sea, no es que se tienen que ejecutar automáticamente, dejamos su propiedad enable en false. Así que vamos acá. Vamos a poner creamos la variable segundos as integer. Ponemos select case. Trabajamos con el índice de los botones. En caso que sea 0, en caso que sea 1 y en caso que sea el 2. Iniciar, continuar. Este va a ser pausar. Y este reiniciar. Vamos acá. El control timer lo que va a hacer es simplemente volcar la información en el label. Y acá los segundos se van incrementando. Entonces lo que está haciendo en este caso es la información del label cada tanto se va borrando y se va actualizando con esta información. Constantemente se está ejecutando todo cada un segundo. Ya que acá en el intervalo tenemos 1000 milisegundos. Al momento de iniciar, la propiedad enable de mi timer va a pasar a ser true. Al momento de pausarlo, la propiedad enable va a pasar a ser falso. Ahí tenemos inicia. Ahí tenemos pausar para que se detenga. Presiono iniciar para poder continuar. E incluso cuando presione pausar puedo cambiar punto caption y poner continuar. Y acá le ponemos iniciar. Punto caption. Entonces acá presiono iniciar. Cuando presione pausar, cambia la apariencia del botón. Y en el caso de reiniciar, simplemente segundos va a comenzar en 0 nuevamente. Como en ningún momento lo que es el enable del timer pasó a false, se sigue ejecutando. Continúa. Recién cuando lo pauso, ahí es donde decimos, bueno, listo. Ahí lo detuvimos. Así como se está incrementando, yo por ejemplo, en vez de hacer un incremento, puedo cambiarlo. Y por ejemplo, supongamos que estoy haciendo un juego y quiero darle un determinado tiempo al usuario, o si de repente está completando un formulario y quiero que ese formulario tenga un determinado periodo de tiempo, decir, bueno, no podés estar una hora completando el formulario, simplemente tenés un pequeño tiempo reducido.
Entonces acá puedo poner un label. Voy a usar otro timer distinto. Vamos a ponerle timer. Y vamos a ponerle descuento. Necesitaría una variable. Y a esta variable, en este caso, como yo quiero descontar el tiempo, o sea, quiero reducirlo, se podría hacer un reloj, pero tendría que ser del tipo digital, donde representarías la hora. En un label representarías la hora, después en otro label los minutos y en otro label lo que serían los segundos. Pero se puede hacer sin ningún problema. Por ejemplo, en caso de que quieras crear una alarma, decir, bueno, cuando llegue a determinado tiempo, que suene, que se ejecute un cartelito. Lo que sí hay que tener en cuenta es que como son milisegundos, o sea, hay que hacer el cálculo y decir, bueno, cuántos milisegundos representan tantos segundos. Pero sí, tranquilamente se podría hacer un reloj. Se podría hacer una comparación, por ejemplo, con respecto a la hora actual. Lo único que ahí se tendría que concatenar la información, ya que en el caso del reloj se está por un lado colocando la hora, por el otro lado los minutos, por el otro lado los segundos. Entonces habría que concatenar la información y compararla con lo que es por ejemplo, un horario. Sí, ahí sería con un condicional, pues fíjate que en este caso, mientras se está ejecutando el timer, pues todo iría desde acá. En este caso es donde se están incrementando los segundos. Entonces, mediante un condicional podemos preguntar el valor que está guardando en ese momento. Por ejemplo, en este caso la variable segundos. Y de esa manera le decimos, bueno, si está en tantos segundos, que realice dicha tarea. Exacto.
Entonces acá voy a hacerle lo mismo. Yo le pongo 1000 para que sea un segundo, pero si yo necesito que sea menos tiempo, puedo reducir la cantidad de tiempo que aparece acá. Si yo, por ejemplo, esto lo voy reduciendo, ahí van corriendo. En este caso, 1 milisegundo. Este label, vamos a ponerle label texto. Este se va a estar ejecutando ni bien yo ponga play, así que lo que es la propiedad enable del objeto se la voy a dejar directamente en true. Cosa de pongo play y este control timer ya se está ejecutando, porque no voy a estar haciendo ningún botón. Entonces acá tengo valor y como en este caso yo quiero que se haga un descuento, o sea, quiero que se haga una resta, yo acá puedo poner label mensaje, ¿era mensaje o texto? Label texto. Label texto punto caption va a ser igual a valor. Y acá valor menos 1, o sea, se va a estar descontando. Ahora, el tema es el siguiente, hasta acá, en el caso de los segundos no teníamos mayor problema porque arrancaba desde 0. Las variables por defecto, en este caso las variables de tipo enteras, guardan el 0. Yo necesito descontar, así que esta variable llamada valor tiene que tener un dato inicial, o sea, un número del cual después se va a estar descontando. Entonces yo, por ejemplo, acá le puedo poner que su valor inicial sea, por ejemplo, 5, para no hacerlo muy extenso. Entonces ahí arranca, es más, le puedo colocar acá directamente el 5, o le puedo poner mensaje. Te quedan 5 segundos para responder. Y acá voy a poner lo siguiente. Te quedan y acá le voy a concatenar la variable valor, que es la que se va a estar actualizando. Vamos a sacar esto, así se ve bien. Entonces te quedan el numerito que traiga la variable y acá dejo unos espacios, ¿sí? Te quedan tanto segundos para responder. 3, 2, 1. Y le puedo poner acá un límite. ¿Qué pasa? Si yo no le establezco un límite, sigue restándose. Entonces tendría que tener acá preguntar si valor es mayor a 0, entonces que me siga apareciendo lo que sería el cartelito y se vaya restando. Caso contrario, tiempo agotado. Perdiste, tiempo agotado. Entonces, vamos a ver. 4, 3, 2, 1. Listo, perdiste, tiempo agotado. Y acá, obviamente, en el momento que pongo tiempo agotado, detengo la ejecución de este control, ya que por defecto se está ejecutando.
.enable false. Nosotros no lo vamos a estar viendo porque acá le cambiamos la información del label, pero si yo, por ejemplo, lo que es el valor no se va a restar más, pero este control todavía se va a estar ejecutando de fondo. Y listo, tiempo agotado. Y no tenemos nada ejecutándose atrás. Perdón, ¿continúa ejecutando o se detiene con el false? Con el false se detiene. Perfecto. O sea, que lo comente sería al procedimiento que maneja el timer, iniciarlo con, o sea, siempre que se inicie con false y que según de donde sea llamado lo pase a true, ¿no? Exacto. Siempre todo dependerá de si este tiempo depende de otro control. Acá recién va a comenzar cuando presione un botoncito. Entonces ahí sí, le digo, bueno, el timer va a comenzar en el enable en false, porque depende de la ejecución de estos botones. Si Claro. yo ya quiero que comience, ahí directamente lo dejamos en true. ¿Cómo vamos con el objeto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a quitar el proyecto. Bien, acá. Vamos a tener, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando uno necesita, vamos a hacer un cambio de contraseña o hacer algún cambio, alguna modificación, a veces nos piden como un pequeño código a colocar. En el caso de las páginas web tenemos el reCAPTCHA para poder resolver, pero acá en el caso de Visual, por ejemplo, vamos a generar de manera aleatoria un código. Este código va a aparecer unos segundos en la pantalla y nosotros vamos a tener que colocarlo después en una cajita de texto. Entonces vamos a hacer algo así, ¿no? Para que tengamos una idea. Vamos a tener necesito acá el explorador de proyectos. Ese número aleatorio que se va a estar generando, yo no lo puedo poner, lo podría poner en un MSG Box, por ejemplo. El problema que tiene el MSG Box es que, por ejemplo, hasta que no presione el botón aceptar, el MSG Box no va a desaparecer. Y la idea es que me muestre unos segundos en pantalla el mensaje, o unos milisegundos, mejor dicho, que me lo muestre unos milisegundos y desaparezca, como un pantallazo. Por lo tanto, yo voy a necesitar un formulario donde se va a estar visualizando simplemente el código que me va a generar. Entonces acá en el primer formulario vamos a hacer que nos genere, vamos a poner acá generar clave, generador
de clave. Voy a tener el botoncito para generarla. Una cajita de texto, que a la caja de texto vamos a ponerle dos cosas. Por un lado, lo que sería el max length, porque yo, por ejemplo, quiero que sea una cierta cantidad de caracteres. Esta clave de generar va a tener simplemente 4 caracteres. Entonces el max length va a ser de 4. Esto por un lado. Entonces nosotros acá en un principio vamos a estar visualizando la información. Podemos dejarlo, en un principio lo vamos a dejar para poder verlo, y ya después cuando lo tengamos terminado, vamos a ir a la propiedad que se llama password char, donde podemos reemplazar, y en vez que se visualice la información, que me muestre directamente unos asteriscos. Acá esto lo podemos modificar, por lo general son asteriscos o hay un circulito, que es el que aparece más que nada en las páginas de internet, que el código ASCII es Alt 7 y me permite hacer estos puntitos. Sería este circulito de acá. Pero por ahora, en un principio, para visualizarlo y saber que está funcionando todo correctamente, vamos a permitir que se vean los valores. Entonces acá tengo este botón que me va a estar generando una clave aleatoria de 4 cifras, ¿sí? Un valor de 4 cifras. Después voy a tener un botoncito para poder validar esa clave. La cual me va a informar si está correcta o no. Y acá podríamos hacer lo siguiente, darle una cierta cantidad de intentos. Es decir, bueno, tenés tantos intentos para poder generar y cambiarla, o sea, generar una clave para poder crear, por ejemplo, una contraseña nueva. Vamos a indicarle acá mediante un label. Vamos a ponerle: al generar una clave, esta aparecerá en la pantalla por breves momentos. En caso de equivocarnos, tenemos un total, no, tenemos otros 2 intentos. Entonces lo hacemos un poco más pequeñito, pues simplemente información que se va a mostrar en la pantalla. No tan chiquito quizás. Entonces me dice: al generar una clave, esta aparecerá en la pantalla por breves momentos. En caso de equivocarnos, tenemos otros 2 intentos. Vamos a guardar el proyecto. Yo en el escritorio creo que tengo una carpeta de Visual. Acá. Vamos a ponerle generar clave. Bien, listo, ya tengo el primer formulario. Vamos con el segundo. Acá puede ser, desde acá hacemos clic derecho con el botón secundario y agregamos un formulario. Tenemos el formulario número 2. En este caso el formulario simplemente se va a mostrar en la pantalla, así que le voy a cambiar un par de propiedades. En este caso, profesora, sí. ¿Cómo hacía para que comenzara con el escenario 2 en lugar del escenario 1? No lo pude encontrar. Desde menú proyecto, en propiedades del proyecto,
Y acá le decimos cuál va a ser el elemento inicial. Ah, listo. Gracias. Listo. No, de nada, de nada. Entonces acá en el formulario vamos a cambiar. Nosotros por defecto en la mayoría de las ventanas tenemos minimizar, maximizar y cerrar por defecto. Esto lo podemos cambiar y podemos decirle acá desde Border Style, le puedo decir que simplemente quiero el botón cerrar. En algunos cuadros de diálogo, o sea, no podemos maximizarlos. Como el MSG Box. El MSG Box es ese pequeño cartelito y no se puede maximizar. Simplemente podemos cerrarlo. Entonces donde dice Border Style, vamos a ponerle Fixed Dialog. Y eso lo que va a hacer es simplemente colocar lo que sería el botón de cerrar. O sea, no se puede ni minimizar, ni maximizar, ni restaurar. Este formulario simplemente se va a poder cerrar, nada más. Es como un cuadro de diálogo. Y acá va a estar el número. Me olvidé de formatear el... Ahí está. Y acá. En este label, este formulario es el que va a estar unos momentos mostrándose en la pantalla. Entonces, acá en este formulario es donde va a estar el control timer. Simplemente va a tener esto, el label y el objeto timer. Recuerden que cuando vayan a guardar, yo acá acabo de crear otro formulario, entonces me va a pedir guardar este formulario y asegúrense de estar en la carpeta del proyecto. Y ahí cada formulario, cada elemento nuevo que estemos añadiendo, después lo tenemos que guardar dentro del proyecto. Y después el último, que es donde se va a estar restableciendo la contraseña. Vamos a poner como título cambiar contraseña. Siempre y cuando la clave de acceso o el token que se genera esté correcto, va a venir acá. Listo, cambiar contraseña. Vamos a tener acá contraseña nueva, la cajita de texto para poder agregarlo. Y acá debajo, como ocurre en la mayoría de los formularios, vamos a tener la posibilidad de repetir la contraseña. Algo que podemos hacer es, a medida que vamos escribiendo, que me aparezca un mensajito indicándome si está correcta o no. Y me va a decir las contraseñas coinciden o no coinciden. Ya puedo poner dos botones, cancelar. En caso de, bueno, me arrepentí, no la quiero cambiar. Este es, vamos a ponerle contraseña nueva. Igual que vamos a estar cambiando después en el formulario 1, vamos a tener un password char, y acá le vamos a colocar el simbolito para que no se visualice la contraseña. Pero eso recién a lo último. Repetir contraseña. Y este, vamos a ponerle las contraseñas no coinciden. Más pequeñito. Las contraseñas no coinciden. Y el forecolor, acá estás. Vamos a ponerlo en rojo.
Un rojo un poco más oscuro porque... Ahí está. Bien, entonces las contraseñas no coinciden. En caso que la contraseña esté correcta, este mismo mensajito después va a cambiar y va a decir las contraseñas coinciden y va a cambiar su color a verde. Y ponemos el botón simbólico guardar, ya que en realidad no va a estar guardando nada, y cancelar para salir directamente. Vamos a ponerle un título acá en el formulario para que quede un poco más bonito. Cambiar contraseña. Clave. Generador de clave. Bueno, ya más o menos están armados los 3 formularios que vamos a utilizar. Para poder ejecutarlas, por ejemplo, apretar acá es lo mismo que presionar F5. Ahí se está ejecutando. Nosotros hacemos clic en los elementos y se ejecutan las tareas. Por ejemplo, vamos a ir acá en el 1. Voy a hacer MSGbox. Hola. Entonces yo acá presiono y se ejecuta directamente, ¿sí? Por ejemplo, toco F5 y ya se ejecuta el proyecto. En el caso de F8, ahí presioné F8. La diferencia es que en el momento que yo interactúe con un botón o con un objeto que sí o sí tenga una tarea a ejecutarse, ahí recién va el código y me dice, bueno, vamos a ver paso a paso cómo se van ejecutando. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá presioné el botón y quedó ahí. Para que se siga ejecutando el paso a paso, yo tengo que apretar F8. F8 para que baje a la siguiente línea. F8 para que vaya a la siguiente. Acá, por ejemplo, me está ejecutando el MSGbox. Y F8 nuevamente. Esa es la diferencia entre ejecutar, o sea, presionar el F5 y presionar el F8. O sea, en el caso del F8, hasta que vos no hagas un clic en un objeto o no escribas algo, no va a pasar absolutamente nada. La prueba que podrías hacer, por ejemplo, es cargar no sé, colocar acá una lista y en el load del formulario haces un for para saber si está funcionando correctamente el F8 y cargas la lista. list1.addItem. Entonces, si aprieto F5, ya la lista aparece directamente cargada. Y si aprieto F8, ¿qué es lo que estoy diciendo? En el momento que se carguen todos los elementos del formulario, lo primero que va a hacer es ejecutar las líneas. O sea, una vez que se ejecuta el form load, presiono F8 y ahí va de a poquito. Presiono F8, o sea, yo tengo que ir ejecutando de a poco. Presiono F8, 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 hasta que termine. F8 y ahí está. Podés probarlo de esa manera, a ver si el F8 está funcionando de manera correcta y por en caso que, que tenga algún error, más o menos para saber cómo va. Qué raro, ¿podrás compartir pantalla?
sé si desde otro atajo se podría ejecutar. Acá en depuración F8. Fíjate si en depuración F8 se ejecuta. Ok. Probalo después, si desde depuración te deja ejecutarlo, pues también puedes llegar a ser, bueno, no creo que sea la tecla de función. Si fuese desde una notebook, todavía podríamos decir, bueno, puede ser que la tecla de F8 no esté funcionando correctamente. Si no, puede ser deberse a algún error de Visual Basic y tengas que volver a reinstalarlo, porque hay unos complementos que, por ejemplo, no se llegan a instalar correctamente. Profesora, por si sirve de ayuda, las teclas de función a veces vienen que tienen también otras funciones. O sea, una misma tecla de función tiene, qué sé yo, que también sube, digamos, el volumen. Y hay que apretar la tecla FN para que tome, digamos, el F8 y que no suba, digamos, el volumen, por si sirve. Sí, va a depender también del tipo de teclado. Yo, por ejemplo, en el caso del teclado de la compu, bueno, la tecla FN no la tengo. Pero yo me acuerdo que tenía un teclado antes donde tenía algunos atajos. FN. La está mostrando ángulo inferior izquierdo. Ah, sí, pero este es el de Windows. Pero en mi teclado en mi teclado físico no, esa no la tengo. Pero sí la tengo en la notebook. En la notebook sí tengo la tecla FN. Me acuerdo una vez probando, saqué internet y después no me acordaba cómo sacarla. Pero por lo general, a lo sumo lo que se podría llegar a probar, Osvaldo, es por ejemplo, si funcionan las teclas que se encuentran arriba. Por lo general, rara vez uno lo toca. Por ejemplo, acá si estás en Visual y apretas F1, acá, bueno, en este caso no me muestra lo que es la documentación de ayuda. Si apretas F1 y te aparece el cartel, significa que las teclas de función están correctas. Si de repente apretas F1 y no pasa nada, es porque hay un error en las teclas de función. Puede llegar a ocurrir. Ya que mostró que la tecla F1 no trae la digamos, ayuda, a mí tampoco. ¿Es por la versión reducida de Visual que estamos usando? Exacto. Sí, es una versión reducida. O sea, acá está, tenemos, dice acerca de Visual Basic, pero me parece que es una versión reducida. O puede ser que en el que estoy usando es uno que había subido un profesor ahí del instituto, y puede ser que haya documentos que falten. Porque hay una versión que es Visual Basic 6 y hay otra versión de Visual Basic 6 que tiene otro nombre. No me puedo acordar. Sí, acá no me dice cuál es, qué versión de... Me dice Visual Basic 6, pero no me especifica. Ayuda en Chrome. Entonces puede ser que estén desconfiguradas las teclas de función. Pero si estás en Chrome te va a aparecer la ayuda de Google Chrome. No, está bien. Fíjate después de probarla en Visual y tendría que salir el mensaje de ayuda en Visual. El mensaje de nadie te va a ayudar en Visual. Pero una versión trucha, digamos, hablando de ejemplo. Exacto. Claro. Y hablando de cosas piratas.
Los piratas del Caribe. No recuerdo si los atajos de teclado se podían cambiar. Sé que en programas de diseño sí, yo he cambiado los atajos de teclado, pero en el caso de programas como Visual, creo que nunca busqué de... Nunca se me ocurrió buscar si tenía atajos de teclado, me parece que no. Como para cambiar y decir, bueno, no quiero que sea F8, quiero que sea otra tecla la que ejecute la parte del código paso a paso. Bueno, Osvaldo, espero igualmente que lo puedas resolver. Sí. Directamente te manda a reinstalar el Visual. Sí, tendré que salir este cartel. Bueno, ya tenemos el diseño, me falta ponerle nombre a todos los controles. Acá pude haber hecho una matriz de controles. Bueno, ya están sueltos. Vamos a ponerle generar, validar, tx uso, txt clave. Y voy a hacer lo mismo con el otro formulario. Label clave, cajita de texto, txt. Tengan cuidado con las ñes. Le voy a poner pass, txt, repetir pass. Y este label, como va a estar cambiando la información, label, vamos a ponerle label mensaje. No lo voy a poner error porque podría ponerle error, pero voy a dejarle mensaje porque también va a estar dando dos mensajes, uno positivo y uno negativo. Esta sí es una matriz. Muy bien. Le voy a hacer el select case index, así ya lo dejo preparadito. Caso 0, caso 1. Y cancelar. Listo. Y cada cosita nueva que voy agregando. Muy bien. Ok. Cada cosa que vamos agregando, siempre recordar ir guardando. Bueno, empezamos con este. Vamos a estar generando. Y acá yo no puedo escribir todavía absolutamente nada, ni validar hasta no haber generado la clave. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente: validar clave va a tener la propiedad enable en false, y la cajita de texto también va a tener la propiedad enable en false, cosa que hasta que no presione generar clave no va a hacer nada de eso. Y vamos a crear las variables que vamos a usar. Por un lado, vamos a tener lo siguiente. Vamos acá. Puedo ponerle clave as integer. Acá generamos la clave. Y acá también voy a verificar, porque hablamos de que vamos a tener un límite de intentos. Así que vamos a poner intentos as integer también.
como se va a estar restando en el formulario esta variable intentos, vamos a comenzar que va a empezar con 3. En el momento que nos equivocamos, ahí ya empieza a restarse. Vamos acá a generar la clave. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, para poder generar valores aleatorios, usamos lo que era el random. Y primero poníamos randomize para que me esté generando constantemente valores aleatorios. Si nosotros omitíamos esta línea de código, siempre me va a estar mostrando, al momento de hacer el primer clic, siempre va a mostrar la misma secuencia de números. O sea, no solamente el primero, sino también los siguientes. Entonces acá siempre colocamos el randomize para que genere números aleatorios ya desde un comienzo. Lo que voy a estar generando va a ser 4 numeritos, así que vamos a ponerle que la clave, y para que me genere 4 valores, acá yo podría colocarle esta cifra y luego multiplicarlo de esta manera. Entonces convertía en entero, porque recordemos que lo que era el random iba a estar generando por defecto valores aleatorios entre 0 y 1 únicamente. Entonces entre 0 y 1 me iba a estar mostrando valores decimales. Entonces con el cint lo estoy convirtiendo en valores enteros. Y acá me estaría generando esta cantidad de números. Vamos a hacer una msgbox. Un print. Vamos a hacer un print. Que lo imprima en el formulario. Entonces van a aparecer acá escritos. Ahí los tenemos. Y me va generando. Pero, ¿qué pasa? También me va a estar generando, o sea, valores. Yo le dije que el rango sea bastante grande. Entonces, en un principio puede ser que me traiga todos estos números. Ahí son de 4 cifras y de repente salta alguno que es de 3. Entonces acá podríamos indicarle que si el número es inferior, o sea, si el número es menor a 1000, que vuelva otra vez a generar los valores aleatorios. If clave es menor a 1000, entonces que vuelva a generarlos. Entonces fíjense que acá en este caso, ¿qué ocurrió? Está bien, yo puse el condicional, pero obviamente cuando estoy generando la clave, ¿qué pasa? El número, yo le dije que si es menor a 1000, que ahí me genere otra clave distinta. Una vez que es superior, ya en esta línea no entra más. En este caso, acá, en este numerito, no está entrando. Entonces ahí se generó. No hay ninguna instrucción que sea mientras sea mayor a 1000 que lo siga generando. No hay una que sea mientras. Sí. Se podría hacer un do while. En este caso, es que se genere el número siempre y cuando sea mayor a 1000. Mayor a 1000. O a 999, va. Entonces acá vamos a ponerle randomize. Y acá nosotros habíamos visto en el caso de los bucles, habíamos visto el bucle for.
El tema del bucle, vamos a poner acá, es el siguiente. En el caso del bucle for, yo le estoy indicando la cantidad, le estoy dando una cantidad de veces que se va a repetir. O sea, le estoy diciendo, bueno, la instrucción siguiente se va a estar repitiendo, por ejemplo, 5 veces. 5 veces, 20 veces, ¿sí? Entonces, yo estoy determinando una duración. ¿Qué pasa? Yo acá no quiero que me genere de manera automática muchos números, una X cantidad de veces. Yo en este caso necesito que mientras que ocurra un detalle, o sea, mientras que ocurra una condición, quiero que se siga ejecutando una instrucción. En el momento que esa condición sea diferente, hay que salga de ese bucle. O sea, que el bucle se ejecute no por un periodo de tiempo, o sea, que no dependa de valores numéricos, de decir 1, 2, 3, 4, sino que dependa de una acción, de una condición. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá. Tenemos lo que se conoce como do while. La instrucción es do while, y así como el for tiene un inicio que dice for, la variable, hasta un límite, y tiene un next para que se vuelva a ejecutar, o sea, llega hasta acá, next, y vuelve a ejecutarse hasta que llega al final. En el caso de este bucle que se llama do while, tenemos lo que se conoce como un loop, un bucle. Yo necesito que este bucle, vamos a ponerle do while, y le voy a decir que se ejecute siempre y cuando clave sea menor a 1000. Y se haga un loop. O sea, que se esté ejecutando constantemente. Entonces acá vamos a poner print. O sea, fuera de lo que es el bucle, vamos a imprimir no es mayor a 1000, perdón. Lo que sería el tema es que si yo le pongo mayor a 1000 no entraría, porque clave en un principio vale 0. O sea, en clave no estoy guardando nada, entonces nunca entraría en el bucle. Claro. Para que entre tiene que forzar a que sea mayor a 1000 y después, o sea, que sea menor a 1000 y después dentro de esto verificar que siempre sea mayor a 1000. Para que se siga repitiendo, digo. Exacto. Igualmente vamos a probarlo. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle el F8, a ver si está bien, porque lo que tienen los bucles es el detallito. Ponemos el randomize, clave inicialmente vale 0. Entonces acá le estamos diciendo, bueno, mientras esta variable clave sea menor al número 1000, entonces que genere un valor aleatorio. Ahora clave me está guardando 5199. Ahora, clave dice que vale 5199. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahí salta. Y ahí me imprime. Ahí. Y ahí me imprime clave. Vamos a volver a generar. El tema es que acá va a ser lo siguiente. Acá, por ejemplo, ahí quedó pegado. ¿Por qué? 5199 es mayor a 1000.
Entonces no va a volver a generar ningún otro valor aleatorio. Lo que yo tendría que colocar acá es lo siguiente, o sea, generar ya desde un comienzo, decir, bueno, quiero que genere un valor. O sea, que haga que esto lo genere en un principio. Decirle, bueno, quiero que primero generes una clave aleatoria. Print clave. Entonces lo primero que va a hacer es, va a generar una clave aleatoria, me lo va a estar mostrando en pantalla porque quiero verlo, y va a preguntar si resulta que esa clave es menor a 1000. Y ahí lo imprime. Ahí está. Ahí genera otra clave. Ahí genera otra totalmente nueva, 8266, y acá no entra. Cuando quiero que me devuelva un número de chiquito, no me lo devuelve. Bueno. Acá. A ver si me lo trae. Profesora, y si no, cuando entra, que genere clave y que la muestre si es mayor a 1000, sino que no muestre nada, y solo después ya sale, usted vuelve a generar otra y hasta que no genera alguna clave mayor a 1000 no la va a mostrar. Con un condicional, nada más. Sí, no, igual acá ya lo, por suerte, ahí ya salió. Entonces acá me lo está mostrando. Ahí había generado una, no lo repitió, y entonces entró en el bucle y me cambió la clave por otra distinta. Porque le dio otra vez generar clave a usted. Exacto. O sea que lo mismo hubiera sido con un simple if, que mostraría si es mayor a 1000, si no, no. Exacto. Pero igual estuvo bueno para poder ver el do while, porque ahora no lo habíamos visto, me parece. Habíamos visto solamente el bucle for. Estuvo bueno para poder añadirlo, para poder anexarlo. Es que uno se acostumbra, yo por ejemplo me acostumbro mucho al condicional y condicional forever. Entonces acá de esta manera nos aseguramos que siempre nos genere un valor que sea superior a 1000 y que no me genere esos 3 numeritos. Ahora hay un pequeño detalle. Vamos acá. Tuki. Tenemos acá el tema de la clave. ¿Qué pasa? Yo quiero que esta clave que se está generando, no solamente la voy a necesitar acá para compararla con la información que voy a escribir en la caja de texto, sino que esta clave tiene que aparecer unos breves segundos dentro de este label. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con esta variable? Así como está, voy a intentar llamarla desde el formulario número 2. Vamos a decirle que el label valor, no sé si era label valor o label clave, sí, label clave punto caption va a ser igual a. Habíamos visto en el ejercicio de la heladería que para poder llamar a un objeto o a una variable, yo tenía que mencionar primero el formulario, donde se encuentra ese elemento. Entonces ponemos el punto y vemos que me aparecen lo que son los labels, las cajitas de texto, los botones. Y vamos a traer la variable clave. Y como podemos ver, no aparece en la lista. ¿Cuál era el problema? En el formulario 1, en la parte del código,
acabo de crear la variable, pero esta variable está trabajando en el ámbito del formulario número 1. Está trabajando de manera local en este formulario. Está bien, yo puedo llamar esta variable dentro de cualquier objeto, siempre y cuando me encuentre dentro del formulario número 1. Si yo quiero que esta variable me sirva para el resto de los formularios y llamarlos de cualquier otro, acá nosotros teníamos que poner public. Hacer esta variable pública para poder llamarla desde cualquier otro objeto. Ahora ponemos for1 punto y ahí tenemos clave. Y ya podemos hacer uso de esa información. ¿Cómo vamos hasta aquí, hasta este punto? Aquí. Bien. Bien, entonces ahora, si yo por... me falta un detalle. Genero la clave, genera el valor aleatorio. Una vez que ya tengo la clave, lo siguiente que va a hacer es cargar, o sea, mostrar el formulario número 2. form2.show. Entonces genero la clave y ahí me aparece el numerito generado. En este caso, por ejemplo, me aparece ahí el número. Le borré el... Me entusiasmé borrando los print y borré también el otro. Ya me pareció que es raro. Me está siempre el mismo número. Ahí está. Bien, ahí trae el formulario número 2. Este formulario, por ejemplo, me aparece acá en un rinconcito. Y en los formularios también podemos cambiar una propiedad que nos permite ubicarlos en la pantalla y decir, bueno, ¿dónde quiero que aparezcan? Entonces acá tenemos la propiedad Start Up Position y le vamos a decir que aparezca en el centro. Entonces ponemos generar y ahí se muestra en el centro. Lo mismo podemos hacer con el formulario número 1. Si yo quiero que aparezca en el centro de la pantallita, ahí aparece justo en el medio. Bueno, hasta acá vemos que está funcionando. Genera la clave, la trae, perfecto. Ahora lo que nos falta es controlar el tiempo que va a aparecer dentro de lo que es la pantallita. O sea, cuánto tiempo de ejecución le vamos a estar dando. Así que vamos a decirle acá en el intervalo. Yo le podría dar 1 segundo, pero 1 segundo es mucho. Vimos que parece poco, pero cuando uno está pendiente del tiempo parece un montón de tiempo. Así que le voy a dar unos milisegundos. Voy a ponerle, vamos a probarle, vamos a sacarle un 0 a ver si con ese está bien. O si es necesario, capaz que es demasiado poquito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el control timer vamos a decirle lo siguiente. Vamos a poner quiero ver primero como esto se tiene que ir incrementando. Puedo darle como habíamos hecho con los segundos, que cuando llegue a
determinado tiempo. Vamos a ponerle, queda como un conteo. Vamos a ponerle dim conteo as integer. Y quiero ver cómo va este conteo. Vamos a hacer un label por acá. Label 1.caption igual conteo. A ver cómo está contando. Voy a cambiar las propiedades, voy a ejecutar el formulario número 2. Conteo más 1, o sea que se vaya incrementando este conteo. Me parece que va muy rápido. Vamos a aumentarlo un poquito. Vamos a ponerle 500. Que no llegue a un segundo. Medio segundo. Ahí estaría. A ver. Ahí está. Podría ser que esté cuando llega hasta 4 o cuando llega hasta 3. Que desaparezca. A ver, vamos a hacerle. Vamos a preguntar if conteo es mayor a 4. Entonces, para que se cierre este formulario, ponemos un loadme. Puede ser un loadme o un load y le especifico el nombre del formulario. Esto es en caso que tenga que, no, estoy por ejemplo en el formulario 1 y quiero cerrar el formulario 2, o sea, algún otro formulario que esté abierto. Entonces se pone un load y el nombre del objeto. En este caso, como quiero cerrar el objeto en el que me encuentro, podemos colocar un loadme. Esto funciona para los formularios nada más. Entonces, si el conteo resulta ser mayor a 4, entonces que se descargue. Caso contrario, que siga el conteo. A ver. Es mucho. También, no parecía tanto. Vamos a disminuirlo acá. Yo creo que estaría bien. Un poco menos. A mí me gusta más. Vamos a regresar al proyecto. Generar clave, se muestra y desaparece. Ahí se muestra el número y desaparece de la pantalla. Es como una especie de mensaje subliminar, aparece y desaparece. Un pestañeo. Una vez que el mensaje, una vez que el número aparece en la pantalla, nosotros acá vamos a estar colocando en la cajita de texto el valor que vimos recién. Entonces, una vez que se genera todo esto, una vez que se muestra el formulario, yo acá, por ejemplo, ya puedo habilitar tanto la caja de texto también puedo habilitar acá el botoncito validar y vamos a llevar el foco. Ahí lo tenemos. Y ahí queda para poder escribirlo.
Entonces, la primera parte, para poder generar la clave, mostrarlo en el formulario, que en el formulario se ejecute y después se cierre, esa parte ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es el tema de la validación para saber si el número que colocamos acá coincide con el valor que nos apareció por un instante en la pantalla. Vamos a tener que usar el condicional. Entonces acá, validar clave. Para poder validarlo, vamos a ver la cantidad de intentos, o sea, cómo vamos, a ver si ya es el primer intento, si es el último intento. Entonces podemos preguntar si intentos es igual a 0, menor o igual a 0. O podemos decirle siempre y cuando sea mayor a 0. Si intentos es mayor a 0, significa que todavía tengo posibilidades. Vamos a preguntar si lo que se escribe en la cajita de texto es igual a lo que está guardado en la variable de la clave. Caso contrario, estos intentos se van a estar restando. Intentos menos 1. Intentos. Ahí está. ¿Qué pasa si coinciden? En caso de que coincida, listo, nos vamos al formulario número 3. Podemos incluso mostrar un mensajito, pero no va a ser necesario. Form3.show. Y este formulario va a desaparecer. Un load me. Caso contrario que nos hayamos equivocado, me va a decir, primero va a restar y me va a aparecer luego un mensajito diciéndome que clave errónea. Recuerden que esta constante que está acá nos permitía hacer un salto de línea para poder mostrar el texto en el siguiente renglón, para que no quede todo en un solo rengloncito. ¿Qué quedan? Vamos a concatenar intentos. Acá si quieren pueden ponerle un icono, pueden cambiarle también lo que es el mensaje. Vamos a probarlo porque no probamos nada. Entonces acá genero clave errónea, te quedan 2 intentos. Hubo un error y yo quiero que la cajita de texto se vacíe. txt clave y txt clave set focus. Un intento. Te quedan 0 intentos. Listo. Pero acá, por ejemplo, una vez que ya me dice, haga, por ejemplo, si es mayor a 0, entonces que haga todo esto. Caso contrario, msgbox, vamos a ponerle ya no te quedan más intentos. Tendría que generar otra clave. Exacto. Vamos a ponerle en otro renglón.
deberá generar otra clave. Entonces, hasta acá, vamos a ver si lo está tomando. Y vamos acá. Esta cajita la podría poner acá al final, porque si no me quedan más intentos, igualmente me va a seguir mostrando el contenido de la caja de texto. Entonces esta cajita de texto la podría vaciar. Total, si la respuesta es correcta, me va a estar mostrando el formulario número 3 y a ver si lo coloqué bien. Dos intentos, un intento, 0 intentos. Ya no te quedan más intentos, deberá generar otra clave. Bien, entonces acá, al querer generar otra clave, estos dos elementos, estos dos controles, tienen que volver nuevamente. Exacto, o sea, no se van a poder reutilizar hasta que no vuelva a generar una clave nueva. Entonces el botoncito en el que me encuentro, validar, va a estar igual que al principio, con el enable en false. Y la caja de texto tampoco la puedo usar, porque va a tener también el enable en false. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Si yo lo dejo así como está, genero, me quedan 4 intentos, 0 intentos, ya no quedan más intentos, genera otra clave. Bien, llama procedimiento argumento no válido. Bien, acá en este caso, ¿qué pasa? Estoy llamando al set focus. ¿Qué pasa? Yo acá le dije que el enable iba a estar en falso, o sea que no se iba a poder manipular este objeto. Entonces acá, por ejemplo, yo le dije que bueno, cuando termine todo, que la cajita de texto recupere el foco. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente: simplemente el set focus, vamos a colocarlo donde estaba en un principio. Este puede ser, rara vez ocurre, pero en caso de que en algún momento les pase, tengan en cuenta el orden del enable y el set focus. Y vamos a ponerlo como estaba en un principio. Y acá, bueno, vaciaré la cajita. Simplemente. Bueno. Listo. Nada más. Pero el set focus queda ahí. Entonces acá vamos a generarlo. Vamos a poner numeritos. Miren, acá se bloquean y genero una clave nueva. Presiono en generar y ahí vemos el tiempo, parece que corre un poquito más rápido, casi no me deja ni ver absolutamente nada. Y vamos a probar de poner otro número y ya no me quedan más intentos. Entonces acá tenemos lo siguiente: por un lado, los intentos que nosotros íbamos restando hay que volver a resetearlos, porque cuando decimos bueno, ya no quedan más intentos, ¿qué pasa? Si yo le estoy diciendo que va a generar otra clave nueva, entonces estos intentos también se tienen que resetear. Entonces la variable intentos va a volver a su valor inicial, que era 3. Esto por un lado. Ahora por el otro, yo cuando genero una clave, permanece unos segundos en pantalla. Entonces fíjense que cada vez que presiono, aparece y desaparece rápido. El motivo es el siguiente: vamos acá, el problema está en el otro
formulario. Vamos al formulario número 2. ¿Qué le dijimos acá que tiene que hacer el control timer? El control timer tiene una variable de conteo, la cual en el momento que se ejecuta la primera vez, el conteo empieza a incrementarse y empieza a sumar. Y va sumando. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, el conteo acá empezó a sumar, a sumar, a sumar. Yo lo que tendría que decir es, bueno, en un principio, cuando se ejecuta la primera vez, la variable conteo obligatoriamente va a empezar desde cero. Si yo esto no lo coloco, entonces, en este caso, la variable conteo es como que se sigue incrementando. Así que vamos a aclarar que el conteo va a empezar desde cero. Entonces fíjense que presiono y queda el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo. Entonces ahora genero. Acá generar clave, ese es otro detalle, tendré que generar la clave una sola vez. Presiono, genero el valor, muestro el formulario y este botón .enable va a pasar a ser false. O sea, lo presioné una vez, listo, ya está, genero un solo código. O sea, no puedo generar un montón. Una vez que yo valido y me dice, bueno, ya no me quedan más intentos, entonces acá puedo decir, bueno, ahora el otro botoncito de generar, vamos a volver a pasarlo a true también. ¿Sí? Reseteamos todo. Esto, por ejemplo, se podría separar en procedimientos para que no quede el botón validar tan extenso. Yo esto que está acá podría colocarlo, agregar un procedimiento, decir, bueno, reiniciar clave. Y después acá simplemente le pongo call reiniciar clave. Entonces no queda una porción de código demasiado extensa. Está todo un poquito más resumido. Entonces genero y ya. ¿No controla la cantidad de veces que genera clave? No le da un máximo. Se le podría dar un máximo también, así como en el caso de los intentos, la cantidad de veces que se puede probar, se podría generar también otra variable para decir, bueno, ya está, te quedaste sin intentos. Y con un timer, decirle, bueno, tenés que esperar tanto tiempo, y cuando ese timer llega a ese tiempo, volver a poner, digamos, en true, generar clave. Exacto, puede ser cualquiera de las dos opciones. O se puede hacer las dos combinadas. Decir, bueno, ya agotaste la cantidad de claves a generar y ahí le decimos que espere tanto periodo de tiempo. O sea, se pueden sumar ambos factores. Y se puede colocar en un MSG Box. Se puede, vamos a ponerle acá. Este sí le voy a poner unos segundos. Y vamos a tener otra variable. Vamos a poner intentos 2. Entonces acá en generar se genera todo. Esta variable se suma. Una vez que se ejecuta todo, ya tenemos todo listo.
Y acá vamos a, al igual que hicimos acá, que preguntamos primero por los intentos, acá también vamos a preguntarlo. Antes de ejecutar cualquier cosa, que verifique si tengo todavía opciones, o sea, si todavía puedo generar. Si resulta que intentos es mayor a 3, perdón, si es menor a 3, entonces quiere decir que todavía puedo seguir pidiendo claves. Lo había escrito, me pareció que lo había escrito mal y lo volví a escribir mal. Intentos 2. Entonces, si intento 2 es menor a 3, entonces que ejecute. Y intentos también tiene que tener un valor inicial. Tendrían que ir sumando intentos. Sí, yo que le puse menor, no. Si es está bien, si es mayor a 3. Como para decir, te restan, o sea, se puede sumar un intento, 2 intentos, 3, o se puede restar, igual que el otro. Siempre y cuando sea mayor a 0. Random 3, siempre y cuando sea mayor a 0, que se siga ejecutando. Y que se reste. Ay, tengo un problema con esta palabra. Claro, tiene que restar. Y ahí resta. Sí, me había confundido porque como acá había un 3, digo, no, hay algo raro acá. Entonces, pero puede ser cualquiera de las dos formas. Se puede restar o se puede incrementar. La mayoría de las veces se incrementa, pero también se puede... Perdón, se resta, pero también se puede incrementar. Entonces me dice... acá lo va restando. Listo. Caso contrario, ahí es donde le decimos MSGBox. Ya utilizo todos los intentos intentos posibles. Ya utilizo todos los intentos posibles. Espere unos segundos antes de continuar. Y acá, en este control timer, en un principio, el enable va a estar en false, porque recién cuando se muestra este mensaje, ahí tiene que correr el tiempo. Y podemos mostrarlo en pantalla, así como pusimos el formulario 2 que aparezca, puede aparecer otro formulario en pantalla que dice espere y que vaya al conteo. Entonces necesitaríamos otro formulario, porque recordemos que el MSGBox, hasta que yo no presione aceptar, el mensaje queda ahí fijo, no hace ninguna otra cosa. Entonces yo necesito que el tiempo se vaya mostrando, o sea, que vaya corriendo. Haremos un cuarto formulario. Este simplemente va a tener, igual que el otro, un mensajito en pantalla. Y el timer iría nuevamente, chochis. El timer iría acá. Y este sí, vamos a ver. Y ponemos el label.
Tiempo de espera. Espera unos segundos antes de volver a solicitar otra clave. Ahí queda mejor. Espera unos segundos antes de volver a solicitar otra clave. Va a llamar al formulario número 4 para que se muestre en pantalla. Este formulario va a aparecer en pantalla. Este objeto, bueno, se llama label 1 porque no tengo otro. Y ahora sí, vamos a respetar los segundos. Label 1.caption debe esperar que se cumpla el tiempo. No, esperando. Y estos segundos se tienen que incrementar. Y le vamos a establecer el límite. Vamos a ponerle que si los segundos, vamos a ponerlo cortito para ver si se está ejecutando. Si los segundos son menores a 2, entonces que me siga mostrando el mensaje en el label y que los segundos se vayan incrementando. Caso contrario, le ponemos tiempo cumplido para saber si llegó. Se cierra el formulario. Y vamos a ver. En el caso de generar clave también tendré que ponerle, avisarle cuántos intentos le quedan. Ya utilizó otros intentos posibles, espero unos segundos antes de volver a solicitar otra clave. Tiempo cumplido, fueron 2 segunditos nada más. Y acá me faltó resetear algo. Sí. Intentos 2. Algo me había faltado. Vamos acá, explorar proyectos, propiedades. Entonces acá en el 4, la variable segundos inician 0. Y cuando llegue a 5, y en el for 1 ya utilizó todos los intentos posibles y igual que reseteamos en su momento intentos 1, este también se va a estar reseteando en 3.
Eso, bla 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 bla. Y ahí me genera nuevamente, ahí se reseteó. Bien. Bueno, va tomando forma, está quedando mejor. Start and position. Ahí en la pantallita. Bueno, hasta ahora me estoy equivocando, pero ¿qué pasa si lo escribo bien? ¿Va a ir al otro formulario o no? Bien, joya. Bueno, la parte más difícil está. La parte más difícil ya estaría terminada. Exacto, sí, seguir guardando el proyecto. Bueno, el tercero, dentro de todo, es bastante sencillo. Voy a cambiar acá la ejecución para ir al número 3, para que se ejecute acá. Entonces, acá se va a colocar una contraseña y acá se va a repetir la contraseña. Las contraseñas no coinciden, esto en un principio no va a salir. ¿Dónde está? Visible. Visible va a ser igual a falso. ¿En qué momento va a salir? Tenemos dos opciones. Podemos esperar a que el usuario termine de completar y al presionar guardar avisarle que no coinciden, o mientras está escribiendo avisarle que las contraseñas no coinciden. Eso ya depende de cada uno. Entonces, a medida que la caja de texto, el contenido, o sea, está cambiando, se está actualizando, en ese mismo momento quiero que este label aparezca y me muestre los mensajes. Entonces, el label mensaje va a ser punto visible, va a ser igual a true, o sea, va a aparecer en pantalla. ¿Qué pasa si una vez que terminamos vamos a ponerle lo siguiente, porque ya en el primer instante ya va a aparecer el mensaje de error, pero después vamos a preguntar si el contenido de la caja de texto text pass es igual a repetir pass. Entonces este mensaje va a cambiar y va a decir las contraseñas coinciden, y va a cambiar también el color. Bueno, vamos a poner la constante directamente. Uy, ahí está, la constante ahí en inglés. A ver si con esto es suficiente o me falta alguna validación más. Acá ya estamos haciendo el condicional. Entonces acá vamos a poner las contraseñas no coinciden. Las contraseñas coinciden. Y si yo lo borro, me queda en rojito. Entonces vamos a ponerle caso contrario. Las contraseñas no coinciden. Y acá vamos a ponerle el color. En RGB quiero un rojo, este rojito me gusta.
Vamos a ponerle ya desde un comienzo para que quede este mismo color. Label, mensaje, punto forecolor, RGB, y acá cargo estos valores: 191, 41 y el último para el azul, que es el 9. Y en el caso del verde, un verdecino muy intenso, 35, 191 y el color azul a 9, está bien. Las contraseñas coinciden, las contraseñas no coinciden. Cuando quiera, por ejemplo acá, el botón guardar, podría deshabilitarlo hasta que, vamos a ponerle enable, vamos a ponerle en false. Hasta que coincidan, claro. Y ahí, una vez que está en colorcito verde, el command, no le cambié el nombre, command 1 .enable va a ser true. Y si acá le estoy poniendo que va a ser true, acá le tengo que poner que va a ser false. Bien, fíjense que acá se está repitiendo un poco los códigos. O sea, estoy repitiendo la misma línea y luego estoy usando los mismos objetos. El label mensaje está cambiando la propiedad, pero estoy usando el label mensaje y el comando 1. El label mensaje y el comando 1. Así que acá esto se podría simplificar con un procedimiento. En vez de tener estas 3 líneas repetidas, podría tener una sola línea acá que llama el procedimiento, colocando la información que necesito, y una sola línea acá también, cargando la información correspondiente. Se podría probar. Tarea para ustedes. Y contraseñas coinciden, las contraseñas no coinciden, el botón guardar queda ahí como canceladito. Listo. Y lo que vamos a hacer es, en el caso de la contraseña nueva, le cambiamos acá el password chart con el código ASCII. Yo uso, a mí me gustó el circulito este, que se hace con Alt 7, pero ustedes le pueden poner el que quieran. Y de esa forma, a mí me gusta que se vea así. Pueden ponerle, si quieren, los asteriscos, no hay problema. No me enojo. Presionamos guardar y lo único que va a decir es los datos fueron guardados en algún lado. Y cancelar directamente va a cerrar. Decimos, bueno, cancelamos todo lo que hicimos. Chau. MSG Box. Los datos fueron almacenados. En el caso cancelar, bueno, cancelé. Enter. Ya puedo ponerle un mensajito. MSG Box va a salir de la aplicación. Y ahí directamente lo cerramos. Y ahí lo tenemos. Generamos claves con valores aleatorios. Las estuvimos validando. Usamos el control timer para que se ejecute un formulario una cantidad de veces. Acá al momento de generarlo usamos un bucle. También usamos una variable, dos variables que nos permitían averiguar los intentos, se iban restando, pero recuerden que pueden restarlos o pueden sumarlos, eso ya depende de cómo ustedes lo quieran programar. Pero es lo mismo, en vez de -1 se pone +1 para incrementar.
Pueden hacer uso de procedimientos para que un botón no tenga tantas líneas de código, o sea, ir desglosándolo en distintos bloques. Esto también, por ejemplo, se pudo haber hecho en un procedimiento para que el botón general no quede tan grande. Trabajamos con varios formularios, hicimos como un repasito también de las variables cuando las usábamos en un ámbito local, como también en un ámbito público. Y acá también usamos el control timer.